ya está Iván Jagroski en la mesa de Seguro La Habana. ¿Qué tal, Ivancito? ¿Cómo estás? Bien, ¿sabes qué? Creo que Luli Hoffman sería un gran método rebord. Bueno, ahora que sabemos que vos sos el productor. Ah, no, lo decía porque por Luli Hoffman, que yo ya, el productor ya... Me parece... Claro, es la que dice, con la tuya... La con tuya contribuyente. ¿Por qué invitarías a...? No le demos manija. ¿Tiene algo para aportar? Listo, está bien, salgamos de ahí. Qué pena una piba tan joven y tan... Es terrible esto. Yo quiero... No, que no se puede hablar bien de nadie. No, pero es un Tiene un nombre, No podemos hablar bien de vos, vamos a hablar bien de otro. Yo estoy para un cónclave. Pero ya hiciste método. Claro, por eso estoy para un cónclave. Me pintó. Vamos, ¿pintó? Sí. Ok, perfecto. De hecho, se lo... En ese momento de autopostulaciones dijo... Me autopostulé, le dije rebord. Yo quiero al este desconocido, el de... No es desconocido. Iván Jagroski. No, para la gente de a pie, el de IPF. Pablo González. Claro, ahí sí sabemos quién Así es. sabemos quién es, que lo pongan en el método. Sí, Presidente IPF. Fue vicegobernador, fue vicegobernador, Estás pensando en esa diputado. gente. Pero el resto de los mortales, ¿no? Sí, no me parece un outsider. No, pues fue vicegobernador, diputado, senador. Sí, no es el prototipo del outsider, ¿no? Alguien que No. fue Bajo vicegobernador. perfil, es un político bajo perfil, ¿no? Sí, es un político. Que ojo, esto al margen de, Sí, igual de lo que vamos a pongámosle hablar. contexto a la Por eso. gente. Sí, ¿Por qué perdón. estamos hablando Tenés razón. de este señor, de Pablo González? Porque hubo una nota de Horacio Berbisky el domingo en el Cohete a la Luna que dijo que había hablado con un analista conservador que le había dicho que Cristina seguramente estuviera pensando, cito de memoria, y dio una serie de características que redundó en que la persona de la que se estaba hablando era Pablo González, el presidente de IFE, para que sea candidato a presidente del kirchnerismo. Se generó un revuelo por eso porque fue tapa de Clarín del lunes. La nota de Berbisky el domingo fue tapa de Clarín del lunes. La información que tengo yo es que ese analista es Rosendo Fraga, Ajá. el que dijo eso, porque le dijo lo mismo a Agustín Rossi Sí. hace 20 días. Y es como, está medio tropical el clima acá, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Puede ser? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Te lo bajo un poquito. Estoy para un aire. Un aire No, sí estaba puesto. Estaba puesto. Estoy para 32 estaba puesto. estoy para un airuchi. Ahí Estaba en está. 27, admito. Estaba en 27. Es raro el aire en Por ahora 27. o sea, ¿qué No lo es? ¿Qué pongas. significa Es que por si no ahora me da frío, loco. Y pero no lo pongas. No. ¿Para qué puede ser en 27? No, pero no te estaba tirando calor. Ok, perfecto. Volviendo, que ese podía ser el candidato del kirchnerismo. Bueno, mi información es que eso es un análisis, como bien dijo Berbisky, de Rosendo Fraga, Sí. pero que no lo está pensando Cristina Kirchner eso. O sea que Rosendo en realidad estaba flasheando. No, que es un análisis que Cristina podría estar flasheando, es el metaflasheo. Es un análisis de Rosendo Fraga que dice, che, Cristina, con lo hábil que es, pues un Sí. tipo no la subestima a Cristina, puede estar pensando en esta persona. Seguramente Sí. debía haber algo de info Sí, en eso, porque vos podés decir eso mismo y podés decir Miguel Galucho, que Ok. es la persona que pensé yo cuando leí lo de Berbisky. Sí. Ahora, a mí lo que me dicen es que evidentemente alguien ese nombre lo tiró, no salió de la nada, Ajá. porque si nada más Berbisky no lo publica, pero a mí lo que me dicen es que lo que hay Pero Berbisky no publicó el nombre. es lo que ves. No publica esa sugerencia. Lo que hay es lo que ves. Berbisky dice es la hora de un outsider, que puede ser que sea cierto eso. A mí me parece que González no es un outsider. Pero bueno, es una discusión, si quieren la podemos charlar ahora. Por eso hacíamos la mención de Pablo González al método que decía Julia recién, que quiere ir a un cónclave con Luli Hoffman. No. Mi cónclave, que en realidad Además querés armar el cónclave. fue la idea, porque yo quería batir a duelo a alguien. Pero no es la idea del cónclave. Bueno, a ver, Ya ¿a sé quién? que no es la idea del cónclave. De hecho, Rebord me dijo, mira, para llegar a un cónclave los dos tienen que haber pasado por Exacto, el método. exacto. Entonces yo, ya no tenía ningún sentido. Me encantan las reglas del método. Sí. Tiene reglas muy estrictas el Sí, método. muy y al final estrictas. es la cosa más amorfa que hay, con todo el respeto por el método. Sí. No, en realidad es súper estructurada. Sí, pero puede durar lo que puede durar, no tiene cortes, son dos personas sentadas charlando en un Exacto. Y Esas tiene son reglas también. Y tiene reglas, claro, y tiene reglas muy claras, que es la gente va de invitada y no hay límite de tiempo. lugar. Ajá. Y la otra es, para un cónclave tenés que haber pasado por el Sí. método. Son muy Sí, sencillas. son las las reglas. dos. Es como el Martín Son solo Fierro dos. de oro, tenés que haber ganado el Martín Fierro. Exactamente. Bueno, ¿Y ¿quieres con saber? quién querías? Con Nico Quiato. ¿Qué? Era buena. Pero. Está bien, sí, podía ser. ¿No? Sí, podía ser. No, decía que, porque yo, que como estábamos hablando de Luli Hoffman y de política, dije, Sí. pero recién conecté después al final. Conecté al final. A mí me gustaría un cónclave Ajá. con Paolo Roca. Vos. Sí, yo. Sí, claro. Pero Pablo Roca no fue el método. No. O sea que cada uno sueña con su propio cónclave. Sí. No tengo cónclave con Pablo El Pitu, Roca. ¿por qué no al Pitu? Sí, que el Pitu. ¿No fuiste al método, Pitu? Y no. Re tiene que ir el Pitu. No. Está el Pitu, Pasa que está en un buen momento, el Pitu. Bueno, eso tiene también el Pitu.
Mucho. Está demasiado en la marquesina. Está muy, Demasiado bueno. Está muy visible, Pitu. Como el presidente de la Nación, que fue el último método de Rebord. Bueno, con ¿Qué te todo lo que pareció? lo quiero a Pitu, Sí. la institucionalidad que está el presidente se netea con su visibilidad. Digamos. Escúchame, ¿qué te pareció el método del presidente? ¿En qué dos, tres sentido? cosas- en ¿Como qué- persona que forma parte del método o como un analista Mirá, yo creo que independiente? no te podés desdoblar, sos la misma persona, con lo cual, lo que sea que vos elijas como alguien- subrayar. Como alguien que forma parte del producto, diría Sí. Tobillino, extraordinario. No, sí, está bien, pero digo, el de la charla. la ¿Qué charla. tres cosas subrayarías? No el hecho de que vaya. No, el primero presidente. había un riesgo grande. Sí. De la situación en la que está al frente de todo, que el presidente se exponga 2 horas 15 a Sí. hablar. Yo estuve todo mirando asustada. Bueno, Sí, porque es peligroso porque se relaja. bueno, Sí. no pasó, digamos, No hubo grandes cagadas. Excepto cuando el presidente dice que nos reímos con Biden de Trump, que es algo, Sí. Que rozan ¿no? al pedo. Que pica Peter afuera. Cringe. Y Después, que además pica afuera, ¿no? después yo no vi. No, de hecho, no. creo que fue, para los propios parámetros de Alberto Fernández, fue una buena conversación. Sí. Después, obviamente, hay gente que dirá, no me gustó lo que dijo, pero digo. O fue aburrido. No hubo un epic fail. No hubo un digamos. epic fail. No. Estaba todo el mundo con la libretita esperando ese Epic Fail. Y había no. mucha gente. A mí me llamaron de muchos medios pidiéndome cuál era el título. Y dije, mira, no hay un título. Puede haber 1, 2, 3, pero miralo. Digamos, si no. Sí, Claro. Justo eso, aparte los métodos de políticos, lo que tienen es que o sea, se ven mucho en vivo, tienen menos efecto multiplicador después que los métodos como el de Dolina. Sí, claro, porque no es una conversación que vaya a quedar para la posteridad, sino que estás buscando el título Exacto. o una definición política. Exacto, por lo Es menos así. la gente está buscando Sí, eso, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, vamos eso. a lo nuestro, che, que Sí. estamos. El newsletter, muy excelente el newsletter. Muy bueno. Muy bueno, Muy porque bueno. para empezar, no lo lees en un ratito, digamos. Para, hoy fue corto. Por eso te digo. Perfecto. No estoy siendo creí irónica, que digo. estaba siendo No es irónica. kilométrico, con lo cual ya, bueno, plum. Se titula Malabares con granadas en un gasoducto. Título explosivo. Y dijo. entiendo que vos te referís a un momento muy delicado que tuvo como síntoma, te diría, lo que pasó ayer con la muerte del colectivero Daniel Barrientos, ¿no? Donde vos decís, arranquemos con esta idea, el asesinato de un colectivero es un hecho más o menos frecuente, la reacción no lo es. Entonces, ver esa reacción y lo que pasó ayer, incluso lo que pasó con un ministro trompeado por una cantidad de colectiveros enojados, es un síntoma, ¿no? Tal vez de algo que está pasando, de una cierta disconformidad social y demás. Claro, hay algo que es, repito, infelizmente frecuente, Sí. que tiene que ver con los hechos de inseguridad, ¿no? Algunos hechos de inseguridad terminan en crímenes, como fue el caso de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado, y hay otros que terminan. Fue frecuente en un tiempo, ahora no lo es tanto, viste que se había puesto como, entre comillas, por supuesto, había sido muy frecuente que le amputaran Los dedos. dedos. Había 3, 4 casos. Sí, es verdad que hubo casos seguidos. hace un tiempo. Seguidos, que había sido muy tenebroso. Y después robos y situaciones de violencia permanentes, digamos, ¿no? En transporte público, en alguna zona del conurbano bonaerense. Lo que es atípico, y además, otra vez, eso es un hecho que obviamente es un hecho político, pero es un hecho de orden policial que se transforma en hecho político, que es lo que analizo yo, por la agresión a Sergio Sí. Berni. Después, si no, eran como muchas protestas de familiares o amigos, dolidos, tristes y enojados, obviamente, con las autoridades por un crimen. Y entonces ahí primero pasa algo, ¿no? Yo no soy muy afecto, aún con los datos que surgen de la causa y del expediente, a las teorías conspirativas por el crimen. Claro. ¿Qué quiero decir? Yo qué ejemplo pongo. Digo, el plan Valkyria, que quería ocupar el lugar de la Alemania nazi, ejecutado, pensado y ideado por el ejército alemán, falló. Que en la política argentina sea, entre comillas, tan corriente pensar un crimen, ejecutarlo, que haya mucha y que las gente- repercusiones que sean las repercusiones exactamente las que vos querés. buscabas. Viste, a mí esa teoría conspirativa me da, me resuena menos, lo que no quiere decir que una vez cometido un crimen por un hecho de inseguridad,
la política se suba y trate de rapiñar. Ahora, son dos cosas completamente diferentes. ¿Puedes decir lo que me parece raro del hecho en sí, puntual? Sí. Demasiada infraestructura para robarse un colectivo. Eso es lo que dicen. 2 autos. Sí. Comúnmente no ocurre así. Quienes sospechan de esto. Pero son cosas, el calibre de las armas que llevan, una 40, son pistolas no tan sencillas de conseguir. Comúnmente las que andan en el mercado negro son 9 milímetros para abajo. Eso es lo único que me llama la atención. Creo que es un caso de inseguridad común, como que pasa en la Argentina, pero lo único que me suena raro es la infraestructura que se mueve para robar un colectivo. Yo te lo pongo al revés. Porque ese es lo que surge del expediente. En un barrio pobre, ¿no? Y es la versión de, por lo menos lo que ha manifestado más abiertamente el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Yo lo pongo al revés. Hasta que alguien no traiga una prueba de que esto no fue un hecho de inseguridad, fue un hecho de inseguridad. Fue un hecho de inseguridad, claro. Sí. Pero está bien, perfecto. Al mismo tiempo, bueno, vos decías... Que además, perdón, es un hecho de inseguridad que desgraciadamente pasó y desgraciadamente, esperemos con menos frecuencia, va a volver a ocurrir porque en Argentina está pasando... Sí, pero no en ese modus, ¿eh? El modo operando es 2 personas se suben al colectivo, 3 personas se suben al colectivo de una parada, antes que llegue a la otra parada la roban, comúnmente siendo en el colectivo, emprenden la huida. Cuando están en un barrio como este, o a la corrida o en motito. Él sabe. Levantate 2 autos... es como demasiada preparación anterior. Eso es lo único que puedo decir. Los autos... Que lo que te quiero decir, se va a repetir, pero se va a repetir en la otra modalidad. Claro. 2 personas subiendo y saliendo corriendo o en una motito. No, en la estadística, lo que se ve en la estadística es que Argentina tiene una de las tasas más altas de robos en la región y más baja de homicidio. Claro. Lo que ayer me explicaba un especialista en seguridad, que es una de las corrientes, es que eso tiene que ver con el colchón de contención social que ha generado el Estado argentino en sus múltiples acepciones. ¿Por qué eso? Entonces, si un especialista en seguridad, capaz lo tendría que ser un especialista en desarrollo o un especialista en lo que sea. Era que eso generaba, si a vos no te alcanza, podés salir a robar, pero que tenés que estar muy quebrado, ya muy fuera del sistema. No tenés nada para perder. Claro, para matar. No tenés que tener nada para perder, para matar. ¿Por qué me decía esto un especialista en seguridad que podríamos llamar un hombre hoy en Argentina de centro? Ajá. ¿Existen? De centro derecha, por eso de centro le digo en chiste. Me dice, por eso, dice él, lo que propone Bullrich es impracticable. Que lo sacar todos los planes, eliminar los programas la cobertura sociales. social. Dice, porque vos lo podés decir y te puede resonar bien desde el punto de vista fiscal, inflacionario, etcétera, pero si te arma un problema, no dice por Grabois o Pérsico, por la gente, digamos, real. Sí. Perdón que y aparte la eso, digresión, pero que termina como volcándose al delito. Que es lo peor que le puede pasar a Bullrich al mismo tiempo, que le suban las cifras del delito, de la inseguridad y la delincuencia. No, y de la gravedad de los delitos también, ¿no? Y eso, ¿no? Por eso es lo que decía esta persona es, él dice que hay muchos estudios, y es una corriente la que él cree, digamos, pues seguro habrá otras, que ve ese vínculo directo entre la estadística propiamente dicha. Pero bueno, volviendo al punto, si la novedad de ayer fue la agresión a un funcionario, ¿no? Sí. Esa fue, digamos, entre comillas, lo noticiable, lo novedoso. Ahí donde Bernie lo que decía era que apenas llega le dicen esto es una emboscada. Que él ve, dice, vi las caras y dije que le había parecido que la gente había ido que había sido una emboscada. Por otro lado, esta mañana salió Sabrina Frederick, ex ministra de Seguridad, en esta misma radio, y un poco en otros términos dijo, le cabió. Lo dijo elegantemente. Digo, tal vez Sabina lo estaba esperando a Bernie porque sabemos que mucho no le simpatiza y tiene sus motivos, pero ella dijo se trató de una negligencia por parte del propio Bernie porque el chabón no puede llegar, bajar y seguir haciéndose el Rambo en cualquier parte. Lo convocaron, ¿eh? Ah, ¿lo convocaron de ahí mismo? Los delegados de los choferes de Coso ya lo venían llamando de media mañana y convocando. Igual Bernie, más allá de que te convoquen o no te convoquen, claro, no vos como funcionario tenés que saber a dónde podés llegar o no llegar. Y lo otro, eso de estar como también diciendo yo no tengo seguridad, casi como un valor. Mira, me parece raro, ¿no? Un ministro de seguridad sin seguridad. Yo estoy... presumiendo de eso, digo. En general, cuando pasa una cosa así... repito con lo de la multicausalidad. Sí. Es decir, hay una situación que provoca un enojo y una tristeza y una desesperanza y ya un hastío en la gente que sufre esos hechos y en los familiares y en los amigos. No siempre eso se replica en escena de violencia.
De hecho, es la primera vez, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vimos una situación de esta naturaleza. Cuando mataron al kiosquero. Pero que ataquen. No, que ataquen a un No, a ministro, eso me refiero, que ataquen a un funcionario a golpe de puño. Bernie tiene una gestión de conflicto muy diferente a la que tiene el resto de los funcionarios del peronismo o del antiperonismo. Se expone a situaciones de esta naturaleza. Pero ahí es donde empieza recién en ese último eslabón a jugar la especulación. Decir, che, bueno, ¿qué pasó? Claro. Porque algunos te pueden decir, no, Bernie fue adrede desguarnecido porque intuía que podía ocurrir una situación de esta naturaleza y que el eje se corra del crimen y pase a ser una eventual agresión sobre su figura, como una búsqueda. Pero que una planificación de que te caigan a trompadas es raro. Bueno, eso puede pensarlo. pasar perfectamente, digamos. ¿Sí? Me parecería, de hecho, un acto de razonamiento, si vos querés correr el eje de la agenda, que formó parte de lo que ocurrió ayer en la Argentina. Ahora, yo no creo en eso, porque por el ejemplo Valkyria, digamos, lo que decía Valkyria. Porque aparte, esto, lo podrían haber matado ayer. Sí, podría pasar cualquier cosa. En un momento estaba así. Sí, podría pasar Y cualquier cosa. entonces vos vas a poner tu vida para correr el eje de un conflicto. No, después no, pero nadie que hace eso cree que lo puede matar. Bueno, Lógico. ¿Por qué? Porque es una situación inhabitual. Entonces, el otro punto es que había una protesta de un montón de gente legítima, que se coló un montón de gente que no tenía que ver con la protesta, sino que tenía que ver con dispositivos políticos contrarios al intendente de La Matanza y contrarios al gobernador de la provincia pero parte de la UTA de Buenos Aires. o Sí, o Bueno, infiltrados. después no sabés. Hay vínculos ahí, la UTA y el PRO, el Gallego y el PRO. El hijo de Gallego es funcionario del IBC. Sí, secretario general de UTA. Pero digo, ahí hay varias cosas, que puede estar dentro del dispositivo del sindicato, puede estar fuera del dispositivo del sindicato y haber ido como parte, digamos, del segundo anillo de relaciones políticas, como dice Pitu, de segundo anillo. Puede formar parte, como dice bien Pitu, que es funcionario del IBC, de la institucionalidad del partido. Lo que sí hay, al margen de eso, que otra vez lo vamos a saber con el correr de los días, hubo dos hechos que fueron públicos, que no tienen ninguna novedad lo que voy a contar, que es: hace 4 días va Bullrich a La Matanza a un encuentro de mujeres, y en ese encuentro de mujeres se ve exactamente el mismo cartel, no la misma inscripción, el mismo textual, el mismo cartel, con la misma tipografía, etcétera, etcétera, con las comillas en el mismo lugar, el mismo cartel en el encuentro de Bullrich que portado ayer por uno de los manifestantes que golpearon a Sergio Berni. El mismo cartel. Y después Vanessa El Urieta, cartel decía, nos robaron, nos quitaron todo, tanto que nos quitaron el miedo. Eso, sí. Y también la denuncia de Vanessa Urieta, la hermana de Luciano Arruga, que Lombardo, uno de los principales portadores, que tenía un banner muy bien impreso, digamos, que había llevado su propio trabajo, que a mí lo que más me sorprende es, debe haber quedado una protesta anterior, digamos, ¿no? Pero era algo con mayor trabajo, con una impresión, con Yo me mayor acuerdo de, laburo. la película Evita, los carteles que no parecen hechos por un militante, sino por una película o por claro. Una producción. Una producción de una película. A veces pasa eso con algunos carteles. Bueno, que Vanessa Urieta denuncia que formaba parte de un destacamento donde torturaron a Luciano Arruga cuando tenía 16 años y que forma parte de una agrupación, de un foro de seguridad que tiene una agitación permanente a favor de, en este caso, de Bullrich y de Ritondo, Bueno, y en contra del dispositivo político que gobierna. No sé tanto si La Matanza como la viste provincia de Buenos un tuit de fecha 17 de marzo de Bullrich que hace todo un video con los colectiveros. Eso lo vi, pero ¿por qué no lo traigo? Porque puede pasar perfectamente que haya gente que hace reclamos de seguridad, la agenda de Bullrich de seguridad, y que Bullrich vaya, como la puede llamar, el encuentro de mujeres de La Matanza. Yo ahí no veo necesariamente un link, sí lo veo en esas otras dos cosas que te dije. No. El cartel me parece... Sí, ¿no? sí, es que ya es igual también ya es una consigna política de ellos. Claro, pero a lo que voy es, puede ser la consigna política es de lo de nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, puede ser tranquilamente una consigna de la oposición,
pero la coincidencia gráfica a mí me parece inhabitual. Después hay una cosa que me parece de Bernie como dirigente político y no sobre el hecho de ayer, que si vos mirás, hoy Marcelo D'Alessandro publica una columna del diario Clarín Ajá. sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en el que estamos hablando de Es una cosa de loco. una Marcelo persona D'Alessandro, ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo que renunciar por los chats, ¿no? Claro, pero eso es interesante, que fue por los chats, fue por una situación de orden político-institucional, no por un hecho de inseguridad. Si vos escuchabas a Bernie, a Santilli, a D'Alessandro, trabajaban mejor entre ellos que lo que trabajaban o con Bullrich o Bernie con Sabina Frederick. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que administra la seguridad en lugares donde la inseguridad es un hecho, la principal preocupación, digamos, como es el AMBA, Ujú. como un mismo territorio, por más que no lo sea, tienen una comprensión de gestión distinta entre ellos que los funcionarios nacionales. ¿Por qué? Porque Tienen que trabajar juntos todo el tiempo, además. todo el tiempo Todo el en tiempo. la zona más caliente Sí. que tiene la Argentina. Entonces vos podías escucharlo a Bernie hablar bien de Santilli y mal de Frederick, Sí. y podías perfectamente escucharlo a Marcelo D'Alessandro o a Bursaco, no lo sé, habría que esperar, hace muy poco que está en gestión, hablar bien de Bernie, o que puede trabajar bien con Bernie, y mal de Bullrich. Entonces, ahí hay otro punto. Porque dice Alessandro, Bernie reconoce que Bernie fue a poner la cara, Ajá. ¿no? Hace ¿Qué una es? columna favorable a Bernie en un punto. No, hay una crítica y hay un pasaje que es el que yo rescato por lo inhabitual. Ajá. Todo lo otro que dice es previsible. Sí, es digamos. una cosa obvia. Entonces, hay una cuestión que gobierne quien gobierne la provincia de Buenos Aires. Tiene tres demandas, digamos. Que es, esto es lo difícil que tiene la seguridad, que es el día a día, o sea, la gestión del día a día, la gestión más estructural, es decir, bueno, ¿cuál es mi legado como ministro o ministra de Sí. Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Y la manera de gestionar ese día a día. Porque, ¿qué dicen los críticos de Bernie? Dice que Bernie baje a los conflictos él mismo, no soluciona los conflictos. Tampoco Bueno. los agrava, pero no los soluciona. ¿Y qué dice quienes bancan a Bernie, quienes gestionaron la seguridad, como es el caso de Alessandro? No, ir a poner la pera en un conflicto, sea cual sea, vale. Vale, sí. No es una boludez. Entonces, esa es la discusión histórica Sí. histórica, fue de Bueno, un lo que par de decía años que tenían Frederick. Bernie con Frederick, sí, exactamente. lo que decía Frederick esta mañana era que, ante las repreguntas de Juan, como hay veces que sí, hay veces que no. ¿No? Donde además, evidentemente, el conflicto terminó cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires convocó a las partes a su despacho. Y no es que Axel llegó ahí a donde estaba todo recaldeado. Convocó a su despacho y terminan llegando a un buen entendimiento. Bueno, ahí Donde ella dice, bueno, hay veces que tenés que bajar al territorio, hay veces que no. Claro. Es la primera vez que no. Claro, Esa no. también, sí. No, hay otras veces que también le salió mal. Nunca lo habían puesto como lo pusieron ayer, pero No, hay pero veces siempre, que- hasta el otro día el análisis que hacían de los conflictos ganados ayer era que había levantado casi todos los conflictos donde había intervenido, el resultado había sido otro. Claro, aparte hay otro punto, que es, no hay resultado positivo. No, O sea, No, es claro. muy ingrato ese Sí. trabajo. ¿Qué quiero decir? Para un político me refiero, ¿no? Ahora, vos sos quien administra conflictos o tiene que resolver los conflictos de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bernie, sos Ritondo, sos mañana, quien sea. El mejor escenario, tu mejor escenario es un mal escenario. Mm. Porque es un hecho de Siempre partís de un inseguridad. conflicto. Exactamente. Entonces, no hay manera en que. La única manera de que sea un buen escenario es que no exista el conflicto Sí. o que no aparezcas en el que conflicto. estés en Finlandia. Pero yo quiero decir una cosa. Ujú. Frederick, que era, a mi juicio, una ministra una mejor ministra de lo que narraba incluso su propio espacio político, Sí. terminó fuera muy rápidamente de la gestión. Es decir, ¿Y por qué motivo? bueno, si vos tenés tres dispositivos políticos que componen el Frente de Todos, Sí. y ninguno de esos tres dispositivos le salió a defender, Bueno, evidentemente porque ella hubo no una mala pertenecía- administración política. No, cómo no, no era pertenecía punto mucho de al Alberto mundo. Fernández. Lógico. Bueno, sí, pero evidentemente no tanto. Igual Bueno, no sé pero- si tuvo que ver directamente con la gestión de Frederick, que la hayan sacado. Gestión política, digo, ¿eh? Bueno, no está bien. gestión de ella. Hablemos de la gestión de bueno, seguridad. es que no sé, yo nunca sé. Es lo mismo que te decía la otra alguna día. vez te lo No, conté. Tengo una amiga que trabaja en el Ministerio de Seguridad, Sí. que ella lo que cuenta es que con Sabrina. ¿Es Sabina. Sabina. Viste que después viene la Frederick, entonces a veces te Frederick, confundís. Con Sabina se trabajaba mucho.
que había muchas iniciativas novedosas, buenas, de gestión, bla, 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 y que con Aníbal, no. O sea, me lo dice una amiga que trabaja ahí adentro, tampoco es la única fuente, pero eso es lo que me dicen a mí. Entonces hay que ver, es como decir vos, qué sé yo. Yo no tengo, les digo de verdad esto. A menos que seas o sea, es un una piba analista. que dice, en la oficina había gente todo el tiempo generando cosas y ahora me digo que estamos así. El analista sectorial, Sí. digamos, el especialista en seguridad, podría llegar a decir eso o todo lo contrario, Sí. o una posición interna. No lo sé. A mí, como periodista o analista político, me cuesta mucho hablar sobre la política de seguridad, porque las variables, además, para analizar las políticas de seguridad, excepto cuando los datos son taxativos, Sí. muy complejo. No, pero además incluso con los datos más taxativos, porque si vos decís, por ejemplo, los datos son la tasa de homicidios, la tasa de robos, eso también está directamente vinculado con la situación social, con lo cual... Pero por eso si vos te tenés digo una que no situación tengo social manera. por eso, si tenés una situación social de mierda como la de ahora, aumento de pobreza, inflación desbocada, etcétera, etcétera, y vos podés ser el mejor ministro de seguridad del mundo y te van a subir las tasas y Sí, las vas variables. a pasar atajando penales. ¿no? Pero hay un planteo que a mí me parece, por eso yo sostengo esto siempre, que es la contención sí, la solución de la pobreza no se resuelve ni obviamente que no se resuelve en el Ministerio de Seguridad, pero no se resuelve en Desarrollo Social, sino en el Ministerio de Economía. Sí, sin duda. O en el Banco Central. Absolutamente. Entonces, ahora, Sí. perdón, después hay un punto, sí, que vos necesitas cuerpos de orden público que quien va a cometer un ilícito, ¿no? Tema. Y sí. Y necesitas una justicia que quien va a cometer un ilícito, tema. Un juez, si está acá, te diría, no, nosotros lo que hacemos es cumplir con la ley, lo que está mal son las leyes. Entonces, que no estoy diciendo porque o vuelve la situación frente a esto, que es si es endurecimiento de las penas, si no es un endurecimiento, si es prevención, si no es prevención, no lo sé. Lo que digo es, en materia de inseguridad, nadie le ha encontrado el agujero al mate en gozo. Y evidentemente, como decías vos, por una serie de variables económicas y sociales, Y sí, la situación en empeora. realidad el agujero del mate es bastante claro. Vos te fijas, los países más desiguales y con peores variables sociales y económicas son los No, países pero en con el más mientras delito. tanto, digo. No, claro. ¿Cómo administrás obvio. eso en el mientras Sí. tanto? Ahora, volviendo al caso puntual y a la política, porque también vos decías, la oposición salió a acumular, ¿no? Una cosa es decir que la oposición generó el hecho, obviamente, que ahí es terreno de las teorías conspirativas de las que por lo general no somos parte, pero que la oposición salió a acumular posteriormente de una manera, esto lo digo yo, no lo está diciendo vos, ustedes pueden opinar también, me parece bajísima. Bajísima. O sea, Carancheo. pero además salir a tuitear con esta fórmula que además repitieron todos, ¿no? Nuestra solidaridad con el ministro Berni porque la violencia está mal, pero ese pero, loco. Y los que tuiteaban con la foto de la trompada, ¿cómo vas a tuitear la foto de la trompada? Diga lo que diga el tuit. Sí, el tweet que hablaban digamos, de... de este humilde espacio que en nuestro programa Seguro La Habana, que también es este video de YouTube, me parece absolutamente despreciable y repudiable estar tuiteando la foto. Tweet que decían... Y que los tweets que decían, esto, ¿no? La fórmula era todo el tiempo se repetía. No, y repudiamos, pero. No, y lo Siempre de pasa un con gobierno los que... scratches también pasa, ¿no? La idea de, ahí no está bien, pero bueno, la gente está enojada. No, pero la frase más dura era un gobierno que avala la delincuencia, Claro. un gobierno que avala la delincuencia, un gobierno que avala la delincuencia, un gobierno que protege y avala a los Además, delincuentes. se vio Era el la guión fórmula- como estaba, ¿no? La fórmula Claro, estaba digo, prescrita. Cosa que es mentira, los datos tácticos, a ellos que les gustan tanto los datos tácticos, dice que los indicadores delictivos que más nos preocupan en el único momento que invirtieron su tendencia alcista fue entre el año 2007 y 2009 que gobernaba el kirchnerismo, donde bajó la población carcelaria, donde bajaron los homicidios de personal policial en ocasiones de robo. Todos esos indicadores bajaron solamente en el gobierno de Néstor. En todos los demás subieron. Así que es mentira que un gobierno que avala la delincuencia y que haga entonces eso sí es generar más violencia inclusive en la sociedad. Igual ayer, para mí, quien crea que puede escupir para arriba, le está agarrando como disco al timbre, digamos, ¿no? Es decir, lo dice alguien que tuvo estrabismo durante muchos años y ahora tengo el 40% de visión en el ojo izquierdo. ¿En serio? Sí, es así. Porque
lo que ocurrió ayer se corporizó en Bernie, Ujú. pero repito, le podría haber pasado a Ritondo hace unos años o le Sí. podría pasar en unos años Bueno, al próximo esto ministro es lo de que la Seguridad. oposición no quiere ver. No, yo no sé si no quiere ver. Yo creo que lo que hay es una acumulación política indudable a partir de un hecho desgraciado. No es la primera vez tampoco que el PRO que capitaliza Caranchea. situaciones de este No, tipo, no. de esta naturaleza. Ahora, si la oposición, yo creo, digamos, para decirlo rápido, es para vender, no para consumir. Esa. Claro. Si la oposición cree que está exenta de eso, es un error muy infantil que por lo que yo hablo con los dirigentes de la oposición, no lo piensan. En el sentido, nadie serio, capaz que tengan una patrulla perdida, pero nadie serio te dice, no, el hastío de la gente es solamente con el peronismo. Ayer el grito después de las agresiones Que a se Bernie vayan era que se todos. vayan todos. Claro. Ahí en Sí, el por mismo eso lugar el que era que se capitaliza todo vayan esto todos. es siempre Milei. Pero al mismo tiempo, la señora que se hizo muy viral por el móvil de TN tenía un discurso que era totalmente fachón. Totalmente Eso para capitaliza, Milei. pero y claro, Claro, por eso digo que terminan más en Milei que en está bien. Ritondo, ¿no? No, pero claro, pero lo que digo es Ahí donde juegan un poco eso con fuego. migran votos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio a Milei. No es que migran votos del Frente de Todos a Juntos por el Cambio. pero salto es- Pero en un más largo. balotaje, ¿de quién son? Y No sé. depende de la cantidad de votos que saque cada uno. Es decir, lo que en general se dice es que Milei saca 3 de cada 10 del Frente de Todos y 7 de cada 10 de Juntos por el Cambio. Uno supone que si digamos, la migración es esa, en un balotaje podría ser eso. Ahora, tal vez puede ser que hay tanto enojo que en un balotaje, si llegan Juntos por el Cambio del peronismo, el de Milei no vaya a votar. También Sí. puede pasar eso. Ni hablar si es alguien que no sepa, que digo, si es más la reta que Bullrich. Sí, claro, si es la reta contra... No sé, lo que sí, esta situación, si no termina en un caos institucional, yo creo que Bullrich debe estar preocupada, porque la agudización de los conflictos a este nivel la capitaliza, la puede capitalizar uno. Es lo que se ve en todas las migraciones, la figura de Milei. Ujú. Ahora, Bullrich está en una encerrona, aunque todo el mundo la narre como que está fortalecida, porque por derecha pierde por Milei Ujú. y por izquierda pierde todo con la reta. Es decir, entra en un desfiladero cada vez más finito. Ella, ese es mi razonamiento, que yo sé que hoy es, voy a usar una palabra, es contrahegemónico. No, todo el sistema ganó Bullrich, la reta perdió, etcétera. Bueno, mi verdad relativa, lo digo con mucha humildad, es que creo que no se está viendo Sí. por fuera de la endogamia de la ciudad de Buenos Aires y los grandes centros urbanos. Esa es mi visión. Yo creo que acierta el jefe de gobierno cuando habla de paz, cuando usa la palabra paz. Otro me dirá, me podrá decir, no es sincero, no sé las motivaciones, no me interesan las motivaciones. El análisis político puro y duro, para mí hace que sea un acierto la palabra paz, porque mi verdad relativa es que la sociedad argentina no quiere una guerra santa, ni de kirchneristas contra macristas, ni de macristas contra kirchneristas. Está en otra frecuencia que es la de quiere estar Sí, tranquilo. pero al mismo tiempo está recaliente. Claro, pero son ¿qué porcentaje de cada cosa? Porque cuando cualquier dirigente oficialista o opositor te dice que el caldo de cultivo que vos ves en el AMBA, que es indiscutible, que es lo que vimos ayer, no está en otros distritos de la Argentina, que ahí baja mucho, no que bajan los problemas, porque la inflación nacional sigue siendo el 100%, el empleo precario sigue existiendo en muchas provincias, etcétera, etcétera. Pero la realidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires o del área metropolitana no es la realidad del conjunto de las provincias argentinas, que, repito, no significa que no tengan dificultades. Ahora, ¿qué me puede decir otra persona? Está bien, pero condensa el mayor núcleo de gente y de electores, completamente cierto, por eso tiene esa sobrerepresentación. Pero es como el tema alquileres. El tema alquileres es un problema gravísimo en la ciudad de Buenos Aires. Gravísimo en la ciudad de Buenos Aires. Gravísimo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no, yo tengo una amiga que tenemos en común con Pitu, que se está sorprendiendo, pues no voy a decir quién es, pero no sé en quién está, si saben qué estoy pensando. Alquilaba un departamento por una X cantidad de plata en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de no me acuerdo la calle, pero no, entre Córdoba y Pueyrredón y Rivadavia y Pueyrredón, en alguna de esas calles, no me acuerdo cuál. Y por la misma guita se alquiló una casa con
pileta y jardín en un municipio de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, hay que laburar mucho y mirar muy de cerca para identificar dónde están los problemas. La inseguridad y la economía son problemas transversales en todos los distritos. Ahora, ¿dónde están más agudizados y cuál es en ese sentido? La anécdota de Rafael Bielsa, que va a dar una charla a un municipio de Santa Fe, del interior de Santa Fe, y le empiezan a decir que el principal problema es la inseguridad, y cuando llega, fue con el intendente deja la llave puesta del coche. Y dice, no, ¿para qué no pasa nada? ¿Dónde es la inseguridad? Eso, y porque era un tema... ¿Pero eso de qué te habla? ¿De que en realidad el tema te lo proponen los medios y tal vez ni siquiera son reales? Eso en este pueblito de Santa Fe, no en el conurbano bonaerense. No, claro. Por eso digo repito, la principal, hace muchos años que la principal preocupación de la gente que vive está bien, algunos me dirán no en todos los distritos, pero mayoritariamente en el área metropolitana y en el conurbano bonaerense es la inseguridad, más que la inflación. No es ninguna novedad eso, no hay novedad en eso. Lo que sí, la novedad es que ayer tocó un límite y que hay una sociedad activamente hastiada que con una mecha, viste, ya no se come ni la punta, para decirlo rápido. Después, sobre esa sociedad activamente hastiada, opera la política, el AMPA de la política. Pero el hastío y la situación social y la situación de inseguridad existe y viene siendo un caldo de cultivo hace mucho tiempo. Por eso, repito, el que crea que está exento de esto, que forme parte del sistema político y esté exento de esto, se equivoca, no la ve, o está diciendo algo para tratar de acumular políticamente, pero no lo cree, digamos, ¿no? Por eso digo, cuando Vidal repite persistentemente que la política es un circo sin gente, que es algo que salió de un focus group de Juntos por el Cambio, alguien que, en palabras de Borges, que hablaba sobre los peronistas, pero a mí me parece prudente usarlo también sobre la exgobernadora, ha tenido una trayectoria presupuestívora, digamos, en ese sentido. Bueno, digamos, Vidal es sistema. Es sistema. ¿En qué lugar puro de la carpa te encontrás, no? Claro, estás adentro, estás con la cabeza dentro del león, digamos, estás adentro del cañón o estás haciendo acrobacia, pero sos parte del circo y del problema, no sos parte de la solución, no estás con la gente. Tenemos que tener una inteligencia artificial que dibuje todas estas cosas que ilustra Iván. Entonces me lo imagino a Vidal, entonces. En una carpita y todo eso. Iván, ya te tenés que ir. Sí, me tengo que ir. Iván Yagroski pasó por Seguro La Habana. Acuérdense que este contenido es subido a YouTube dentro de algunas horas. Le dan like, comparten, ponen sus comentarios. Qué bueno, el africano. Y así como te llaman a vos Queremos en YouTube. cónclave con Julia y Nico Quiato. Eso, primero que Nico Quiato vaya y después el cónclave. El cónclave. Sí. Yo quiero con Pablo Roque, igual no con Nico. Bueno, está bien. Después podemos hacer algunos croquis. De hecho, si está... no, pará, les tengo que contar algo. ¿Qué? Una persona de... ¿puedo? Sí, vos sí. Una persona de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, dijo, mandó un mensaje y me dijo... No escuché el coso. Exacto. Estás rápido, Estás rápido y te voy a... los guantes. A Vicky le encanta cuando se puede poner la EA. Te podrías hostilizar, pero no lo voy a hacer porque estuviste muy bien. Dijo, muy buena la columna sobre Macri. Y le digo, viste, me crujía un poco porque es raro, porque es alguien que ascribe de alguna manera a esa corriente de pensamiento. Sí. ¿De dónde lo viste? Porque capaz leyó el newsletter. Me dice, en YouTube. Y yo, la verdad, el único lugar que vi cosas, así que Futurock es consumido por AEA. Así que les mandamos este saludito especial de parte de Dieguito Vallejos. Hasta el martes que viene. Adiós.